Continuamos con el parágrafo 213 que le da continuidad, por supuesto, al parágrafo anterior. Va a agregar algunos elementos adicionales a lo que ya habíamos venido elaborando, ¿no? Dice, vamos a hacer como con los otros, vamos a leer e intentar comentar algo sobre lo que dice el parágrafo, ¿no? Escribe Hegel en el 213, el derecho, en tanto que llega a la existencia concreta, ante todo, como ley, ante todo, en la forma de ser puesto, entra también de acuerdo al contenido como aplicación con respecto a la materia de las relaciones y modos de propiedad y de los contratos que se singularizan y se desarrollan hasta el infinito en la sociedad civil burguesa, ¿no? Y además, con respecto a la materia de las relaciones éticas que se basan en el sentimiento, el amor y la confianza, aunque con estas, dice, solo en la medida en que contienen el aspecto del derecho abstracto, ¿no? Es decir, lo que nos está diciendo es que no es una mera, no hay una regla, por así decirlo, formal, que indique cómo debe pasar el derecho de acuerdo a su concepto, a la forma existente, puesta, de ley, ¿no? De ley en particular, ¿no? En específico, porque la ley existente siempre está puesta en un ordenamiento, en un horizonte, en un ámbito, en una esfera muy particular, ¿no? Entonces, el contenido de esa esfera, de ese ámbito, por ejemplo, comercial, familiar, criminal, etcétera, tiene su propia lógica, ¿no? Entonces, ese contenido importa o tiene que importar en la manera en la que va a ser puesta la ley, ¿no? Entonces, la forma en la que va a ser puesta y también la forma en la que se va a aplicar la ley, ¿no? Es decir, la forma en la que se van a interpretar, van a ser subsumidos los casos particulares, ¿no? Entonces, las relaciones importan, ¿no? O más bien, los contenidos de esas relaciones que están en juego en una esfera específica importan tanto para la forma en la que es expresado, puesto el derecho, como la forma en la que se aplica y la lógica que puede introducirse allí, ¿no? Por ejemplo, si vamos a pensar en las relaciones propias de la sociedad civil, dice Hegel, claramente tiene que estar presente lo que es propio de los contratos, ¿no? También lo que es propio, lo que está en juego con la propiedad y la infinitud o las distintas variantes de contratos que se pueden realizar, todas ellas no pueden ser tomadas, no pueden ser desechadas, ¿no? No basta con decir deben respetarse los contratos, ¿no? Sino que los contratos tienen también sus propias especificaciones. Hay distintos tipos de contratos, mutuos o unilaterales, que se realizan de manera inmediata o se realizan en el futuro. Todo eso, por supuesto que importa, el contenido, la materia que está en juego en aquello que va a regular la ley es importante, ¿no? Y aquí recupera esto que también ya veíamos al final del parágrafo anterior, de las notas de sus cursos. Reaparece un poco la problematización que hace Hegel aquí de cómo se relaciona la ley puesta con la vida ética, ¿no? Las relaciones éticas como el sentimiento, que están basadas no en la interdependencia de la sociedad civil, sino en la interioridad de los sujetos que tienen esa relación ética, como el sentimiento, el amor, la confianza, puesto que el aspecto que está referido a esos fundamentos, digamos, internos, sentimiento, amor y confianza, no pueden, como veíamos en el comentario al final del parágrafo anterior, no pueden ser reguladas a riesgo de caer en tiranía, ¿no? O en servidumbre, ¿no? Pero sí podemos negar que hay, por ejemplo, un derecho familiar, ¿no? Entonces, un poco lo que aquí agrega Hegel es que solamente allí donde hay algo que implica o que hace que esté en juego los problemas o los temas que vemos ya en el derecho abstracto, es lo que va a ser regulado, allí donde tiene jurisdicción. Por ejemplo, claramente puede haber una ley positiva que obligue, por ejemplo, a los padres a querer a sus hijos, pero claramente sí hay algo en donde puede intervenir si, por ejemplo, hay violencia, ¿no? Por parte de los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco continúa el parágrafo del lado moral y los preceptos morales, en cuanto que son los que afectan a la voluntad en su subjetividad y particularidad más propia, hasta su interioridad,
no pueden ser objeto de la legislación positiva, ¿no? Regularán el aspecto externo de las actividades, de las relaciones donde hubo un fundamento moral, pero no puede regular la moralidad, la interioridad en cuanto tal, ¿no? Otra materia la proporcionarían, dice, los derechos y deberes que emanan de la propia administración de justicia, del Estado, etcétera, ¿no? Es decir, un poco lo que está diciendo es que en esos rubros también el derecho tiene su propia lógica, ¿no? Su propia materia, su propia forma en la que opera, ¿no? Podríamos resumir que un poco en este parágrafo 213 lo que ha estado en juego es cómo, además de ser sabido, que era un poco el tema general de esta subsección, aquí problematiza no solamente el aspecto de ser sabido que continúa presente, sino que añade que esa forma en la que se particulariza no puede omitir el contenido, la materia, propios de la relación del ámbito de la esfera que se está regulando con la ley, ¿no? Hay un agregado, es decir, notas basado en las notas de estudiantes que asistieron a las lecciones de Hegel, que nos dan algunos datos adicionales, pero sobre lo mismo que hemos estado viendo en este parágrafo, ¿no? Está escrito lo siguiente: en las relaciones superiores del matrimonio, el amor, la religión, el Estado, solo pueden ser objeto de la legislación aquellos aspectos que por su naturaleza son susceptibles de tener en sí la exterioridad, ¿no? Es decir, ya lo habíamos visto, pero acá lo dice un poco de manera más explícita. No es que allí donde hay moralidad o allí donde hay vida ética, por ejemplo familiar, basada en el afecto o en el amor, se excluye a la ley, ¿no? Lo que está excluido es que regule esa interioridad, pero el carácter externo, ese sí que allí sí puede intervenir la ley positiva, ¿no? Y un poco creo que eso va quedando relativamente claro lo que está en juego, ¿no? Hegel no va a aceptar nunca, porque iría en contra de la idea de la libertad, que la moralidad o la eticidad sean reguladas de manera externa, sería ir en contra de su propia esencia, ¿no? Pero sí que hay efectos en juego en las relaciones éticas o en las relaciones en donde operó la moralidad, ¿no? La interioridad de los sujetos, y es ahí donde sí puede intervenir. Reconocer esa línea de demarcación es lo que puede resultar problemático y puede provocar choques, ¿no? Que era el tema del parágrafo anterior. Pero este parámetro que nos da me parece que es muy relevante para tener una especie de, al menos, terreno en el que podamos nosotros movernos, ¿no? Como seres pensantes, ¿no? Existe, sin embargo, dice en esta cuestión una gran diferencia en las legislaciones de distintos pueblos. Entre los chinos, por ejemplo, es una ley pública que el hombre debe amar a su primera mujer más que a las otras mujeres que tenga. Si se lo prueba culpable de lo contrario, se lo penaliza con castigos corporales. Un poco más allá de que estamos hablando del siglo XIX, creo que el caso es relevante más allá de a qué cultura pertenezca, porque seguramente podemos encontrar este tipo de leyes en otros lados, incluidos, por supuesto, los países occidentales, en otros puntos, en otros momentos. Lo relevante acá es cómo en este ejemplo se muestra un tipo de ley que rige lo interno, ¿no? Que rige la moralidad, que rige la vida ética, y por eso puede resultar chocante. Ya de por sí es chocante seguramente para el momento actual el tema de las múltiples, de la poligamia, ¿no? De las múltiples esposas, ¿no? Del mismo modo, se encuentra en las antiguas legislaciones prescripciones sobre la fidelidad y la honradez que no son adecuadas a la naturaleza de la ley, porque caen totalmente en la interioridad, ¿no? Entonces, un poco lo que resulta chocante para la sensibilidad no es tanto porque se han agregado contenidos a nuestra sensibilidad, sino porque claramente es perceptible, por decirlo de algún modo, cómo se está invadiendo el ámbito de la interioridad. No es que de pronto nos volvimos anti-ley, sino más bien hay una especie de diferencia muy clara que puede marcarse con demasiada fuerza entre el carácter interno, que estaría en juego en la moralidad y en la eticidad,
por ejemplo, y la vida y los aspectos externos de esa misma eticidad y moralidad, o de las relaciones externas propias de la sociedad civil, ¿no? Donde básicamente no se ve como chocante el hecho de que se regulen las acciones, las interacciones entre los seres humanos, ¿no? Solo en el juramento, en el que las cosas son dejadas al criterio, continúa el agregado, de la conciencia moral deben considerarse la honradez y la fidelidad como sustanciales, pero el juramento también aparece como un acto que está sostenido en la voluntad de aquel que jura, ¿no? En conclusión, un poco lo que podríamos decir es que en este parágrafo 213 lo que Hegel está intentando mostrar son dos cosas, o más bien es la misma cosa, pero en dos momentos distintos, ¿no? Que era la idea de que la existencia concreta de la ley no es una traducción, por así decirlo, del ámbito de la idea o del concepto al ámbito de su existencia jurídica concreta. Tiene que tener o tiene que estar afectado o tiene que adaptarse a la forma de la materia, al contenido de aquello que está arreglando. Y segundo, eso implica que hay aspectos de la vida humana, la moralidad y la eticidad, que en tanto que interioridad no se adaptan a la forma de la ley que regula las acciones externas, como hemos estado viendo, propias del ámbito de la sociedad civil. Por eso aparecen como mecánicas, como externas, y por eso allí se adapta de manera muy consistente esa idea de la ley. Otra vez, eso no quita allí donde aparecen elementos externos de la vida moral, sí pueda intervenir, y de hecho lo hace la ley, ¿no? Concluimos aquí el parágrafo 213. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bixabil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.